Pues muy bien, estamos listos para empezar nuestra transmisión del día de hoy. Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por aquí. La verdad es que para la Keilash Kenazí es un gusto y un placer poderles brindar este tipo de pláticas interesantes e innovadoras. Y en esta ocasión, como en muchas otras, tenemos un ponente increíble. Quiero presentar al ingeniero Benjamín Troise, que nos hará el favor hoy de llevarnos por un camino, por un recorrido, el camino de Cervantes, que es un mundo fascinante que, bueno, de alguna manera todos hemos disfrutado de sus narraciones, de la lectura que Cervantes nos ha ofrecido durante muchos, muchos años. Y nada más, Benjamín, antes de empezar, yo quisiera decirle a nuestro público que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile. Para los que no la pueden ver ahorita, pues la podrán ver más tarde. Y también, pues si alguien quiere repetirla, con gusto lo podrá hacer ahí. Asimismo, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el Zoom en preguntas y respuestas o por Facebook y yo con mucho gusto las leeré al final para que Benjamín nos haga favor de contestarnos todas nuestras dudas, ¿ok? Y si tienen comentarios también. Pues Benjamín, me da muchísimo gusto finalmente tenerte aquí. Llevábamos planeando un poco esta plática, por una cosa y por otra no se daba, pero para nosotros fue un honor, de verdad, tenerte acá con nosotros. Y me gustaría nada más antes de empezar, antes de que empezaras con tu plática, preguntarte de dónde te salió esta pasión por Cervantes, toda esta narrativa que tú tienes de Cervantes, ¿de dónde sale o por qué sale o cuándo sale? Pues mira, Anita, todos, yo creo que el 60 o 70% de la humanidad hemos oído del Quijote, hemos visto, podemos identificarlo con dibujos, por ejemplo, los de Picasso, que son apenas unos trazos, y todo el mundo dice, como dice el Quijote, ahorita por WhatsApp se están repitiendo infinidad de dichos del Quijote que tienen la peculiaridad de que nunca los dijo el Quijote, pero se oyen muy elegantes. Todo el mundo dice, como dice el Quijote o como dice la Biblia, y muy poca gente ha leído completo el Quijote y la Biblia. Y yo fui uno de esos hasta los 53 años. Yo lo leí por primera vez a los 53 años. Estaba yo tomando un curso de creación literaria y había una clase que se llamaba Historia de la Cultura y iba yo medio mal en esa materia y me dijeron que si quería yo pasar hiciera un ensayo acerca del prólogo del Quijote. Y le dije al maestro, le dije, ¿cómo quieres un ensayo del prólogo? ¿Quién lee los prólogos de los libros? Nadie lee los prólogos, solo lo lees si te gustó el libro después de haberlo leído. Total, si no lo hacía no pasaba. Y leí el prólogo y me fascinó. El prólogo es algo sorprendente, es una obra maestra por sí misma. Y de ahí ya me piqué y lo seguí leyendo. Y pues ya lo he leído varias veces y cada vez que lo leo encuentro algo más interesante, más apasionante. Pero más allá de lo que es el Quijote, lo que se me hizo fascinante fue la vida de Cervantes. Cervantes es un ser fuera de serie que nada más porque vivió hace 430, 440 años, piensa uno que está pasado de moda, pero es tan actual que hoy en día usamos palabras que él inventó, decimos dichos que él dijo y estamos inmersos. Dicen que el español es la lengua de Cervantes, pues diario estamos en contacto con Cervantes, aunque no lo creamos. Y si él estuviera vivo ahorita, sería un superhéroe, pero un superhéroe de carne y hueso, porque hizo más cosas que Indiana Jones o que James Bond. Así que mi fascinación es más con Cervantes que con el Quijote. Qué padre, qué padre. La verdad es que sí, ya quiero escucharte, quiero escuchar esta historia. Y bueno, al igual que yo creo que toda la gente que nos está escuchando, ya estamos ansiosos de saber cuál es ese camino de Cervantes que nos vas a contar el día de hoy. Así que te dejo el micrófono y pues nos vemos en un momentito, ¿ok? Muy bien, Gracias. muchas gracias. Pues este se llama el Camino de Cervantes porque realmente es un camino que yo he recorrido por los últimos 25 años,
que se convirtió en un camino real geográfico. Lo he seguido, he ido a La Mancha y he visto los lugares icónicos de la vida de Cervantes y sobre todo del Quijote, porque uno cuando oye Cervantes piensa más en el Quijote que en el autor mismo. Pero como les decía, Cervantes fue un hombre sorprendente. Como curiosamente hay muchísimos misterios acerca de su vida. No está bien definido cuándo nació y hasta hace apenas 8 años se encontraron sus restos. Tiene tumba apenas hace 8 años. Nació eso sí se sabe, nació en 1547, por ahí del 29 de septiembre. La fecha oficial es el 29 de septiembre porque es el día de San Miguel, pero no hay ni siquiera un dibujo ni una imagen de él. Hay una que es, en esta lámina la podemos ver, que se atribuye a un Juan de Jáuregui, que dice que es la única pintura que hay de Cervantes, pero se descubrió que es falsa, que se pintó a finales del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de ser falsa, preside la sala de juntas de la Real Academia de la Lengua Española, porque es lo más cercano que hay y ya se volvió icónica. Y él se describe a sí mismo, como dice ahí, este que veis aquí, de rostro aguileño, frente lisa y desembarazada, de nariz corva, barbas de plata, que no a 20 años fueron de oro, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados, este es el autor de Don Quijote de la Mancha. Así se describe él mismo en el prólogo de las novelas ejemplares. Esta descripción fue muy útil, fue importantísima, porque gracias a ella se descubrieron sus restos. Más adelante les voy a platicar dónde está enterrado y cómo fue que se descubrieron los restos. La obra maestra de Cervantes, evidentemente, es el Quijote. No voy a hablar mucho del Quijote porque es una de tantas cosas que hizo, pero solo les voy a dar algunas breves estadísticas. Es el libro de ficción no religioso más vendido en la historia de la humanidad. Hasta 2018 se calculaba que ya se habían impreso y vendido más de 600 millones de ejemplares. Ese sí es un verdadero bestseller. Se calcula que hay alrededor de 700 ediciones diferentes y si se toman en cuenta adaptaciones y modificaciones y todo lo demás, pueden llegar a 12,000. De la edición inicial, la primera, se llama la edición Príncipe, que la primera parte se publicó en 1605, se sabe que existen solo 28 ejemplares, uno de los cuales está en la Biblioteca de España. La colección más grande de ediciones del Quijote está en México, fuera de España está en México, en el Museo Franz Mayer. Tienen más de 120 ediciones. Se ha traducido a más de 100 idiomas, como el yiddish, tibetano, esperanto, otomí, y hace 5 años se tradujo al indonesio. El 14 de diciembre de 2022 se subastaron en Londres una tercera edición de la primera parte y una primera edición de la segunda parte por 506,000 euros, o sea, poco más de 10 millones de pesos. El Quijote se publicó en 2 partes, la primera en 1605, que tiene 52 capítulos, y la segunda en 1615, con 76 capítulos. Contiene 381,104 palabras en total, de las cuales son 23,000 diferentes. Y de estas, 700 fueron palabras inventadas por Cervantes. Por ejemplo, eran palabras que probablemente ya existían, pero la primera vez que se imprimieron fueron en el Quijote, como anteojo, desalmado, despabilado o engendro. Los primeros ejemplares del Quijote llegaron a América el mismo año de su publicación. Se publicó en 1605 la primera parte
y para mayo ya en un barco llegaron 193 ejemplares que salieron de Cádiz para llegar a Panamá. Y de estos 103 tenían como destino Cartagena de Indias, o sea, en Colombia. El 12 de julio del mismo año salieron 262 ejemplares que se desembarcaron en San Juan de Ulúa para ser entregados en la Ciudad de México. Si tomamos en cuenta lo que era escribir una novela de esta magnitud en aquella época, escribirla sobre cualquier tipo de papel, sin computadora, a la luz de una vela de cebo, con una pluma de ave, probablemente tenía que hacer él mismo la tinta, y además, como se sabe, lo empezó a escribir en la cárcel, donde estuvo varias veces cautivo. Es una obra maestra. Imagínense escribir eso ahorita, hoy en día, en una computadora, con Word y todo lo demás. Para haberlo escrito en aquella época fue algo sorprendente. Pero no, empecemos por dónde nació. Lo más seguro, casi seguro, es que nació en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es un poblado universitario a 30 kilómetros de Madrid, donde está la casa natal de Cervantes, que ahora es un museo. Aquí podemos ver ahí cómo vivían en aquella época, y podemos ver lo que era el gabinete de trabajo de su padre. Su padre era cirujano, pero los cirujanos en aquella época no tenían el prestigio que tienen ahorita. Los cirujanos en aquella época sacaban muelas, hacían sangrías, enderezaban huesos y además eran barberos. Y no ganaban mucho dinero, así que el padre de Cervantes, Rodrigo, siempre andaba a salto de mata huyendo de los deudores, y alguna vez estuvo en la cárcel de deudores. ¿Por qué digo que Cervantes sería un superhéroe ahorita? Porque Cervantes fue todo lo siguiente. Fue poeta novel, porque se desconoce muchísimo de su infancia y su adolescencia. Se sabe que a los 16 años entró en una escuela de un gramático que se llamaba Juan de Hoyos, que lo aceptó, y en ese momento nació la infanta, la hija de del rey Felipe II, y le encargaron que escribiera unos sonetos para festejar el nacimiento de la infanta. Los escribió, se los mandaron al rey, y le gustaron tanto y tuvieron tanto éxito que los publicaron, y ahí empezó a ser reconocido y ser el consentido del maestro de la escuela. Meses después murió la esposa del rey, la reina Isabel de Valois, y entonces él escribió los sonetos luctuosos que se leyeron en el sepelio, y gustaron tanto que los publicaron y los clavaron en los postes de la ciudad de Madrid, y todo el mundo los leyó. Y ahí empezó su carrera, fue lo primero que escribió. Pero aparte de eso fue también espadachín. Resulta que a los 19 años intervino en un duelo, y dicen que hirió a un maestro de obras, aunque no es seguro que haya sido él, pudo haber sido un homónimo, pero lo iban a apresar, y el castigo era que le cortaran la mano derecha y exilio por 10 años. Por esto huyó a Nápoles, y ahí se convirtió en un asistente o ayudante de un cardenal, del cardenal de Acquaviva en Nápoles. Estando ahí, trabajó 2 años con el cardenal, y fue donde aprendió muchísimo de la liturgia y de la Iglesia Católica. En ese momento, el Imperio Otomano amenazaba con la asistente de cardenal,
En ese momento, el Imperio Otomano amenazaba con invadir toda Europa y se armó lo que se llamó la Santa Liga. La Santa Liga fue un consorcio de naciones, España, Francia, el Vaticano y algunos, Venecia y otros ducados, Malta también, para ir a pelear contra el turco, como le decían, el que capitaneaba la Santa Liga, era Juan de Austria, el medio hermano del rey, y era el ídolo de toda la juventud de esa época. Todos querían ser como Juan de Austria y Cervantes no lo pudo evitar y se volvió en soldado. Se fue a la batalla y fue la armada, el conjunto de naves más grande que se había juntado hasta ese momento en la historia. Ahí peleó en la famosa batalla de Lepanto. Lepanto es un puerto que está a la entrada del estrecho de Corinto en Grecia y recibió 3 arcabuzazos, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda. La mano izquierda le quedó dañada, no la perdió, pero por eso le llaman el manco de Lepanto. No la pudo volver a utilizar, por eso le llaman el manco de Lepanto. Cuando venía de regreso después de la batalla y siguió peleando algunos años, lo apresaron y estuvo preso en Argel. De eso les voy a platicar un poquito más adelante. Llegó a España y esperaba que lo recibieran con la alfombra roja, pero no fue así, y encontró a su familia inundada de deudas, todos muy amolados, y fue a pedirle al rey que le concediera alguna gracia, y le hicieron recaudador de abastecimiento. Ahora su labor era recaudar abastecimientos para la Armada Invencible, que ahora iba a pelear contra Inglaterra, y entonces requisaban aceites, granos, a él le tocó el área de Andalucía, y a donde llegaba pues era mal visto porque tenía que requisar todo eso y a la gente no le caía muy bien. Entonces, lo excomulgaron cuando llegaba a tomar bienes de la iglesia, lo corrían de todas partes y le fue bastante mal, pero con eso medio sobrevivió. Cuando terminó este trabajo, fue a pedir otra vez una gracia al rey. Él lo que quería era, a como diera lugar, venir a las Indias, venir a la Nueva España. Se lo negaron 2 veces y ese es uno de los posibles indicativos de la teoría, que ya no estudié, ya es casi aceptada, de que sus orígenes eran judíos, y porque a los judíos no se les permitía viajar a la Nueva España, excepto los que vinieron con Colón originalmente. Entonces, pero el rey le encargó algo, le encargó otro trabajito. Como él había estado preso 5 años en Argel y hablaba los dialectos del norte de África, le pidieron que fuera a Orán, a una misión que hasta ahorita no se sabe qué fue, pero fue de espía. Fue a espiar, regresó cumplió su misión, y cuando regresó recibió una muy buena paga que permitió que la familia saliera adelante por un tiempo. Posteriormente, cuando se le acabó el dinero, volvió a pedir trabajo a la corte y lo hicieron recaudador de impuestos. Ahora se fue al norte, se fue a la zona de Sevilla y recaudaba las famosas alcabalas. Y ahí tuvo un problema porque él depositaba el dinero en un banco y el dueño de ese banco tomó el dinero, huyó con él, el banco quebró y por día de mientras encarcelaron a Cervantes en la cárcel de Sevilla, y ahí es donde empezó a escribir el Quijote, cuando estaba encerrado en la cárcel. Así que después de todo esto, nuestro James Bond se volvió escritor. En la siguiente lámina vamos a ver cómo es la actual casa de
natal de Cervantes. Es la casa que está en Alcalá, es un museo, es chiquita, es muy bonita, y a la entrada están esas dos esculturas de bronce de Sancho y Don Quijote, y el que está ahí es un amigo que fue con nosotros en uno de los viajes que hicimos al Camino de Cervantes, porque como les decía, el Camino de Cervantes ya se volvió un camino real, no todavía, no tan famoso como el Camino de Santiago, pero para allá vamos. En la lámina que sigue, en la lámina que sigue tenemos la portada de la primera edición del Quijote. Y hay un cervantista muy famoso que se llama Kenneth Brown, que es judío, que vive en Canadá, y él insiste que Cervantes sí era judío. El escudo que se ve del lado izquierdo es el diseño que hizo para la portada el impresor Juan de la Cuesta. Y según Kenneth Brown, está lleno de signos cabalísticos y signos judíos que yo no me los he aprendido. Pero si ustedes van a la Biblioteca de España, en el sótano de la biblioteca, que está dedicado a toda la obra de Cervantes, hay una computadora en la cual pueden ustedes imprimir esta portada, pero con una dedicatoria. Le teclean su nombre en la computadora y les dice edición dedicada por Miguel de Cervantes a fulanito de tal. El camino de Cervantes tiene que pasar por fuerza por el Toboso, que es la tierra de Dulcinea, donde vivió la mítica Dulcinea. El Toboso actualmente es un pueblito que parece un set de película, y ahí se puede visitar la casa de Dulcinea. En la plaza principal del Toboso, como vamos a ver ahorita, hay una escultura de Don Quijote y Dulcinea. Podemos pasar la siguiente. Ahí está. Ese es el centro, la placita principal del Toboso. Y en la siguiente lámina vamos a ver lo que bueno, esa es otra. Sí, vamos a pasar a la siguiente. Esta es la Casa de Medrano. La Casa de Medrano es otro punto por el cual pasa el Camino de Cervantes. Está en un poblado que se llama Argamasilla de Alba. Argamasilla de Alba es uno de los lugares que se conocen como el probable lugar de la Mancha. El lugar de la Mancha no existió, fue ficticio, pero sin embargo, armando la narrativa de qué contaba Don Quijote que veía cuando salía en cada uno de sus 3 viajes, que salía y caminaba X leguas y veía tal montaña y veía tal, pasaba por tal río. Hay varios lugares que se pelean el honor de ser el lugar de la Mancha. Uno de ellos es esta Argamasilla de Alba, y la celda esa en la que estoy sentado es una celda donde también estuvo preso Cervantes. Aquí estuvo preso por otras cosas. Cervantes, aparte de ser poeta y espía y escritor y todo lo demás, era muy ojo alegre. Y Medrano tenía una hija que era muy guapa y él era muy rico, y Cervantes pues trató de conquistarla, pero Cervantes tenía varios problemas. Uno, pues que ya tenía una edad avanzada para aquella época. 2, era muy pobre. Y 3, estaba un poquito casado. Entonces Medrano lo encerró por un tiempo en esta celda, y ahí probablemente siguió escribiendo parte del Quijote. Pasamos a la siguiente lámina. Ahí sigue aquí están los famosos molinos de viento contra los cuales Cervantes se peleó. Hay una historia, hay un archivista en La Mancha que dice haber descubierto documentos en en el archivo provincial de La Mancha, donde está el origen de la
de la famosa aventura de la pelea contra los molinos. Se supone que en aquella época uno llevaba el trigo a los molinos para que los molieran y pagaba uno en especies. Si uno llevaba 100 kilos y salían 100 kilos de harina, le pagaba lo que acordaba 10 o 20 kilos al molinero. Y hubo una persona que llevó su trigo y no estuvo de acuerdo con lo que le cobraba el molinero y nos estamos adelantando un poquito en las láminas. No estuvo de acuerdo en lo que le cobraba el molinero y se fue a su casa, sacó una espada antigua de su abuelo, regresó y el molinero tenía una cruz muy sencilla encima de la puerta, nada más 2 ramas, y empezó a golpear la cruz con su coraje. Y de ahí salió la historia de la aventura del pelear contra los molinos de viento, que según Cervantes eran gigantes, porque el encantador Alifanfarón los había convertido en molinos. Ahora sí, pasamos a la siguiente lámina. Este es el castillo de Consuegra y estos son los molinos de Consuegra. Este es uno de los lugares por donde pasó Don Quijote en el segundo viaje. Y en la lámina siguiente tenemos a 2 actores que significan la pelea contra los molinos de viento. Y esa señora es una amiga que fue en el segundo viaje que hemos hecho en el Camino de Cervantes. En la siguiente lámina vamos a ver algo muy interesante. En el Archivo Provincial de Castilla-La Mancha en Toledo, nuestro amigo, el archivista que les platiqué, encontró una serie de actas de expedientes de juicios y de documentos que, según él, demuestran que muchos de los personajes que aparecen en el Quijote fueron reales. Y Cervantes, nada más, cuando vivió ahí en una pueblo que se llama Esquivias, nada más tomó las historias que le platicaban los vecinos y las fue hilando, las fue hilvanando para hacer su novela. Lo interesante de este libro, que cuando fuimos lo sacaron, este es un legajo del archivo que tiene 440 años. Es el acta de matrimonio de Cervantes con Catalina de Salazar. Lo curioso, y lo sacaron, es el documento real, lo tuvimos ante nuestros ojos y aquí pudimos ver la firma de Miguel de Cervantes. Y es la primera vez que Miguel de Cervantes utiliza el nombre de Saavedra, el apellido de Saavedra, porque Cervantes no se apellidaba Saavedra. Su madre era Leonor Cortina y su nombre completo era Miguel de Cervantes y Cortina. El Saavedra es una especie de medalla que se colgó porque, como les decía, después de la batalla de Lepanto, cuando regresaban a España, los fueron apresados por los moros que vivían en el norte de África, en Argel. Ese era un gran negocio que había. Todo el Mediterráneo estaba asolado por los piratas que secuestraban a españoles, sobre todo, para pedir rescate. Como Cervantes había luchado como un héroe en la batalla de Lepanto, fue visitado por Juan de Austria, el capitán de la Liga Santa, y lo que hizo Cervantes fue pedirle cartas de recomendación, porque él ansiaba regresar a España y poder pertenecer a la corte. Cuando lo apresaron y encontraron esas cartas, pensaron que él era una persona muy importante por la cual podían pedir un gran rescate. Lo apresaron junto con su hermano Rodrigo y estuvo 5 años en Argel, en la prisión, le llamaban los baños de Argel. De ahí salió una obra de teatro que se llama Los Tratos de Argel, que estuvo
olvidada por muchos años, pero ahorita está siendo recuperada. Y de ahí salió una historia sensacional que se llama La historia del cautivo, que está en el capítulo 30 de la primera parte del Quijote, donde narra algo muy similar de lo que le pasó a él. Él estuvo 5 años encerrado en una cárcel en Argel, y en esos 5 años trató de escaparse 4 veces. 4 veces consiguió sobornar o convencer a carceleros, y las 4 veces fue traicionado, y lo regresaban otra vez a la cárcel, y no se sabe por qué, pero por mucho menos mataban o torturaban a los prisioneros, y a él siempre salía, le daban algunos azotes, pero siempre se salvaba. Una de las teorías era que era, ¿cómo les diré? Pues el efebo, el novio del gobernante de la cárcel. Finalmente, después de su cuarto intento, bueno, los que se encargaban de rescatar a los españoles prisioneros era la orden de los monjes trinitarios. A los 3 años llegaron con dinero para rescatar a Miguel, pero Miguel cedió su lugar y le permitió a su hermano Rodrigo regresar a España. Y él se tuvo que esperar más tiempo, y después de su cuarto intento de escape, de plano ya no podían con él y lo iban a enviar encadenado a Constantinopla, a Bizancio, a donde estaba el gobierno otomano. Estaba ya, como dice en su biografía, estaba ya con grillos en los pies y con 7 candados en las manos, y estaba a una semana de que lo enviaran allá. Y si se hubiera ido a Constantinopla, nunca se hubiera vuelto a saber de él, y no existiría el Quijote, ni existiría mucho más de lo que hizo. Y cuando llegaron los trinitarios a rescatarlo, se salvó por una semana. Entonces, cuando regresó a España, adoptó el apellido de Saavedra, porque en el dialecto magrebí del norte de África, Shayabeder quiere decir brazo tullido. Entonces era como si le dijeran, oye manco, oye del brazo tullido. Y entonces él adoptó ese apellido como una condecoración de honor. Y desde entonces firmó así, y como si podemos ver, escribe Cervantes con B grande y Saavedra, separado Saa, y luego la V mayúscula, Vedra. Uno de los grandes misterios fue dónde estaba enterrado, dónde estaban sus restos. En Madrid actualmente hay un barrio que se llama el barrio de las Letras. En la siguiente lámina vamos a ver dónde está. Está en la parte de Madrid que se llama el Madrid de los Austrias. Por un lado está el Paseo del Prado, y por otro la calle de Atocha. Y hay una curiosidad ahí. Cervantes, lo que él quería hacer más que nada era ser dramaturgo, escribir teatro, porque en una de las huidas con su padre vio una representación de Lope de Rueda y se quedó fascinado. Le encantó el teatro y era lo que quería escribir. Cuando regresó de Argel, de la prisión, empezó a escribir obras de teatro, pero en ese entonces la estrella del teatro en ese momento era Lope de Vega, y las obras de teatro de Cervantes eran de un estilo más anticuado y no pegaban mucho. Pero cuando Cervantes escribió el Quijote en 1605 y se hizo inmediatamente famosísimo, Lope de Vega se enceló mucho,
Lope de Vega era más rico, era más famoso, y sin embargo le tenía un odio a Cervantes, que lo criticaba y lo ridiculizaba y se burlaba de él. Sin embargo, vivían muy cerca. Como podemos ver ahí en el mapa, la casa en la que vivió Lope de Vega, que ahora es un museo, está en la calle de Cervantes. Y el lugar donde está enterrado Cervantes, que ahorita lo vamos a ver, que es el Templo de las Trinitarias, está en la calle de Lope de Vega. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, y aquí vamos a ver, esta es la fachada del Templo de las Trinitarias. Está en la calle, en la que se llamaba la calle de las Huertas y ahora se llama la calle de Lope de Vega. Se sabía que por ahí debería de estar los restos de Cervantes. En 1916 se cumplieron 400 años de la muerte de Cervantes. Y desde unos años antes se empezó a preparar el festejo, pero hay algo muy curioso, que si podemos irnos a la lámina más adelante, ahí, Cervantes y Shakespeare murieron en la misma fecha, el 23 de abril de 1616. Murió en la misma fecha, pero con 10 días de diferencia. ¿Por qué es esto? El 23 de abril es el día de San Jorge, o como le dicen en Cataluña, el día de San Jordi. Y ahora el 23 de octubre, la UNESCO lo nombró el Día del Libro y del Derecho de Autor, y en España se le llama el Día del Libro y de la Rosa. Entonces, ¿por qué fallecieron en la misma fecha pero con 10 días de diferencia? Porque Shakespeare vivió en Inglaterra, y en Inglaterra todavía se regían por el calendario juliano, mientras que en Europa ya era el calendario gregoriano, que tenía en ese entonces 10 días de diferencia, y ahorita muchos lugares donde hay iglesias ortodoxas siguen observando ese calendario, y ya ahorita son 18 días de diferencia. Ese día, el 23 de abril, es un día muy importante para la literatura universal, porque también murió Inca Garcilaso de la Vega, o sea, el sobrino que vivió en Perú de Garcilaso de la Vega, y varios siglos después nació Vladimir Nabokov. Entonces, cuando venía el 400 aniversario, Inglaterra preparó un festejo sensacional, y España no estaba haciendo nada. España se la estaba tomando con mucha calma, y fue objeto de críticas de todas partes, y entonces se aplicaron, y lo primero que tuvieron que hacer fue decidir dónde estaban los restos de Cervantes, porque de Shakespeare está la tumba en Stratford-upon-Avon, pero de Cervantes no se sabía. Lo más lógico era que estuviera en el Templo de las Trinitarias, pero el Templo de las Trinitarias había sufrido muchísimas reformas y reconstrucciones a lo largo de los siglos, y entonces empezaron a usar sonares, radares, detectores de metales y todo. Sabían que había sido enterrado en una cripta familiar, pero se tardaron más de un año en encontrar esa cripta, y cuando la encontraron había restos de cerca de 16 personas, y no se sabía cuál era él. Para eso fue útil la descripción que él hace de sí mismo, porque dijo que tenía 6 dientes, y buscaron un cráneo que tuviera 6 dientes, y con eso ya tenían la primera pieza. Después de eso tuvieron que buscar una caja torácica donde se vieran rastros de los arcabuzazos que recibió en la batalla de Lepanto, y un brazo que estuviera también dañado. Cuando encontraron eso ya tenían 3 o 4 piezas, y de ahí los forenses ya pudieron encontrar, y yo creo que más por decreto dijeron, pues esta va a ser estos van a ser los restos de Cervantes. Y entonces
hicieron su tumba. La tumba la hicieron adentro de la capilla del templo de las Trinitarias. Ahora sí, si podemos regresar a ver el interior de la capilla. Ese es el interior de la capilla. Curiosamente, en la misma capilla está enterrada la hija de Lope de Vega. O sea, la hija de Lope de Vega está enterrada a pocos metros de donde está el archienemigo de Lope de Vega. Se deben de estar peleando en el más allá todavía. Y en la parte inferior izquierda podemos ver el llavero de la intendenta, la señora que cuida la cripta, porque las monjas tienen voto de reclusión, no ven a nadie, no salen y están ahí encerradas. Y la única persona que trata con el público es la conserje, y estas son las llaves de una chapa que hay en una de las puertas, que la chapa tiene la fecha de 1660 y las llaves son originales de aquella época. O sea, esas llaves, alguna de ellas tiene 380, 370 años de antigüedad. En la siguiente lámina vamos a ver que esa es la tumba de Cervantes. Aquí está el grupo que fuimos al último Camino de Cervantes hace 2 años, en octubre del año antepasado. Y esta es la sencilla tumba de Cervantes. La placa tiene una inscripción de lo que fue la última obra de Cervantes, que se llama Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Y la corona la corona que está abajo es una corona que cada mes va a poner un pelotón de soldados de infantería del ejército español, porque Cervantes, cuando estuvo en la guerra, en la batalla de Lepanto, pertenecía a los tercios de infantería, que ahora es el arma de infantería. Y la bandera de España, que está ahí al lado, la prestó la municipalidad para la inauguración, y se les olvidó, no la han pasado a recoger. La placa tiene la característica de que fue diseñada por la Real Academia de la Lengua y tiene 2 erratas, 2 errores, que ya se hicieron famosos, pero no lo han cambiado porque dicen que no hay presupuesto para cambiarlo. Para empezar, dice que la frase que está ahí es de la obra que se llama Persiles y Segismunda, cuando el nombre es Persiles y Sigismunda. Y la otra es que dice que Persiles y Sigismunda se publicó en 1616, cuando se terminó de escribir en 1616, pero se publicó en 1617, cuando Cervantes ya había muerto. O sea, se publicó póstumamente, la publicó su esposa posteriormente. Esta es la historia de un hombre excepcional que, como les digo, si viviera ahorita sería pues un superhéroe. Solo en el Quijote yo traté de recopilar los aforismos, los dichos, los refranes que hay allí. Hay muchos refraneros, se venden infinidad de refraneros. Y yo recopilé cerca de 270 refranes, y hay muchísimos que yo creía que eran mexicanos, y que eran contemporáneos, y sin embargo resulta que son que Cervantes los incluyó. No es que él los haya inventado ni hecho. Lo que pasa es que Cervantes se definía a sí mismo como una persona que leía hasta cualquier papel que encontrara tirado en el suelo. No tuvo una educación universitaria como Lope de Vega, Calderón de la Barca y sus contemporáneos. Sin embargo, fue una persona tremendamente ávida de conocimiento. En el Quijote demuestra unos conocimientos impresionantes de geografía, de los clásicos griegos,
inclusive hay un libro que se llama Los 100 remedios del Quijote. En el Quijote hay 100 remedios medicinales desde hierbas o cómo poner sanguijuelas o cómo enderezar o cómo sacar un diente, hasta la receta del famoso elixir de Fierabras, que según él curaba todas las heridas, y le dice a Sancho que si en algún momento ve que en una batalla lo partieran en dos, que nada más pusiera unas cuantas gotas del elixir de Fierabras en cada una de las dos partes de su cuerpo, que las juntara y con eso iba a regresar a la vida. O sea que fue hasta el inventor de la cola loca. Escribió, fue un furibundo feminista. La mayoría de en la mayoría de sus obras aparecen personajes femeninos fuertes, que iban contra todo lo que se esperaba en aquella época de las mujeres. Yo les recomiendo algo de lo que más me gusta, lo que considero el primer manifiesto feminista, que es el capítulo 14 del Quijote, que es el discurso de Marcela. Es una verdadera belleza. Y escribió mucho del amor y escribió, conocía de astronomía, zoología, era ambientalista también. En la voz de Sancho Panza dice que no se debe de maltratar a los animales por maltratarlos. Tiene una serie de mensajes ecologistas. Y en fin, ese es mi camino de Cervantes. Cada vez que lo recorro, me pasa cada vez que leo el Quijote, me pasa lo que decía Sor Juan Inés, que no lo leo para saber más, sino para ignorar menos, pero parece que es un barril sin fondo. Entre más leo, y entre más estudio y entre más aprendo, más veo lo que falta por saber. Cervantes fue un hombre universal. Con esto termino y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que tengan. Híjole, muchísimas gracias, Benjamín. La verdad es que qué interesante. A mí, obviamente, ya me dieron ganas de volver a leer El Quijote, por supuesto. Y bueno, yo quiero decirte que tengo aquí muchas felicitaciones, excelente plática, qué bien explicado el tema, me pareció súper interesante. Aquí tenemos algunas preguntas. Como pueden ver, ahorita en la pantalla está el teléfono y el mail de Benjamín. Si alguien quiere hacerle alguna consulta personal, también lo puede hacer. Saquen un screenshot y ahí podrán. Sara Rosenfeld nos dice saludos desde Monterrey. Amo a Cervantes. Jaime Ponce Alcocer nos dice saludos, soy Jaime Ponce desde Querétaro. Pues muchísimas gracias. Siguen escribiendo, muchas gracias. Dice Miguel Vivanco, no conocía casi nada de lo que platicaste. Un abrazo. Déjame ver aquí. Saludos, muchas felicitaciones. Nos dice Ricardo Guerra, saludos Benja. Parece que tenemos por acá alguna mano levantada. Déjame ver si puedo abrirles el micrófono. Un segundito. Mientras que hago esto, Benja, yo quería preguntarte, estos viajes que dices que haces del camino de Cervantes, tú los haces por tu cuenta, ¿no? No es que si uno llega a España pueda decir quiero un tour al camino de Cervantes y ahí está, o sí funciona así. No, fíjate que hay muchos viajes de agencias de viajes. Fue algo que se fue dando por sí solo, que me fue llevando de la mano. Yo tengo un hijo que vive en España y una vez que lo fui a visitar, me interesó ir a ver Alcalá de Henares, la casa natal de Cervantes.
Y me gustó tanto que decidí seguir, fui al Toboso y fui a algunos lugares yo solo. Unos años después fui ya con un amigo y nos echamos, ya visitamos más y me llamó mucho la atención. En ese entonces recopilé una cantidad de información y de fotografías y me gustó muchísimo. Cuando regresé, yo soy ingeniero mecánico y me reúno con mis amigos de la generación, todavía nos reunimos de vez en cuando y a nuestros desayunos invitamos a alguien que nos dé una plática. Y un día no llegó nadie para dar la plática y yo les dije, bueno, les voy a platicar del viaje que acabo de hacer a España a los lugares importantes de Cervantes y del Quijote. Les, les, eh, les di la plática, les enseñé las fotografías y entonces empezaron mis amigos a sugerirme que armáramos un grupo y nos fuéramos. Claro. Y yo pensé que esto era, que nada lo decían por decir, pero sí, se armó y nos fuimos en 2019, 10 amigos. Fue Ah, sensacional, fue algo increíble porque dormimos en castillos, estuvimos la hacienda o la propiedad del coto de casa de el duque de Mayalde, que es nada más es una finca de 43,000 hectáreas donde crían toros de lidia y comimos ahí wow. en su pabellón de casa, donde tiene todos sus trofeos, y hicimos cosas sensacionales. Entonces fue tan padre ese viaje que se difundió y el año antepasado, en octubre del año antepasado, ya fuimos 21 personas. Y fue un viaje Wow. muchísimo más interesante porque ya entonces gente cervantista empezó a oír de nosotros y nos invitaron a, por ejemplo, a la parroquia del Toboso, donde el cura nos enseñó documentos de la época de Cervantes. Conocimos la casa de Dulcinea. Dulcinea no existió, pero no existió ni en la realidad, ni siquiera en el Quijote, porque en el Quijote también era imaginaria, la que era real era Aldonza Lorenzo, que era una campesina. Pero en el Toboso se puede visitar la casa de Dulcinea, que es la casa de una hidalga, porque Cervantes, el Quijote era hidalgo, y los hidalgos eran el último nivel, el nivel inferior de la nobleza. No tenían ingresos, no tenían nada, eran los pobres de la nobleza, pero estaban una rayita arriba de los que se llamaban los parceros, que era el pueblo. Los hidalgos no pagaban impuestos, pero a cambio de eso tenían que estar dispuestos a cuando España entrara en guerra y el rey los llamara y tenían que cubrir algunos requisitos como un caballo de tal estatura, una lanza, una espada, y entonces no pagaban impuestos y entonces eran odiados por los que estaban abajo de ellos, pero eran rechazados por los que estaban arriba de ellos. Entonces en el Toboso vivió una hidalga que se llamaba doña Ana Morales del Zarco, que también Cervantes pues le tiró la onda y tampoco le hizo caso, y entonces la inmortalizó porque fue la dulce Ana, doña Ana, la dulce Ana, la Dulcinea. Esa fue la Dulcinea. Y de lo que me habías comentado de estos viajes, generalmente siempre vas como a un lugar nuevo y que no está incluido o sea, que no va mucha gente a esos lugares, ¿no? O Sí, sea, me Por, habías por comentado. ejemplo, por Ajá. ejemplo, el acta de matrimonio que vieron está en el Archivo Provincial de La Mancha en Toledo. Cuando entramos ahí, nos recibió la directora de ese archivo y yo le pregunté que cuántos años llevaba trabajando allá. Llevaba 20 años como directora del archivo. Le pregunté que cuántos mexicanos habían ido en esos 20 años y me dijo que éramos los primeros. O sea, dice, aquí no vienen Ah, ni españoles, aquí vienen solo académicos. Así que vengan turistas mexicanos era la primera vez. Cada vez encontramos más cosas. Por ejemplo, la próxima vez estamos invitados a varias municipalidades donde los alcaldes insisten en que su pueblo es el lugar de la Mancha, que ahí estuvo la ficticia finca de Don Quijote. Y entonces nos van a hacer homenajes porque somos
vamos a reconquistar España otra vez. Va creciendo, se va haciendo ahora sí que orgánico, cada vez se vuelve más interesante. Qué padre. Ahorita, antes de que terminemos, pues nos dices cuáles serían los requisitos o los datos. Si alguien de toda la gente que nos está viendo estuviera interesada, a lo mejor le puedes dar tus datos o que se comuniquen contigo al Por teléfono o al favor. mail que pusiste para que sepan cuándo va a salir el próximo viaje y demás, ¿no? El próximo está programado para septiembre, que es la mejor época porque ya se acabó el calor, se acabó la temporada de turismo y todavía no empiezan las lluvias ni el frío. Es la época ideal. Va a ser en septiembre. Súper, además hay tiempo para planearlo padrísimo. A ver, Así le es. voy a abrir el micrófono a Sara Rosenfeld. Listo, Sara. Puedes abrir tu micrófono. Abre tu micrófono, Sara, para que podamos escucharte. Pues no. Entonces vamos a... Yo Ah, no levanté la mano, solo que es un tema que me encanta, Cervantes me encanta. Qué padre viaje. Ojalá algún día lo pueda hacer. Gracias. primero Dios, sí. A ver, tengo aquí a Jaime. Jaime Ponce, por favor, abre tu micrófono. Bueno, ¿me Jaime escuchan? Ponce vino el Sí, viaje. claro. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, yo fui al viaje con Benjamín, ¿cómo estás? Maravilloso recordar ahorita con tu plática, pero es una experiencia que de veras, les recomiendo que no se la pierdan. Es maravillosa y es ahora sí que después de leer el libro de Cervantes y ir allá es extraordinario, ¿no? Y es maravilloso. Y ojalá se pueda hacer para la siguiente ocasión con el grupo ¿Qué que fue ya lo que más tenemos. te gustó, Jaime? A ti te nombraron caballero, ¿verdad? Te ordenaron Sí. caballero en el castillo de Consuegra, ¿verdad? Sí, ¿no? Y en los molinos lo más maravilloso fue cómo llegó el representante de Cervantes, del Quijote, y de repente una de las compañeras, que por cierto muy hermosa, llegó y ¡pum! Le dio un besote y se quedó fuera. Eso sale de la vida, fabuloso estuvo todo, ¿no? Fueron actuaciones extraordinarias. Qué padre, qué padre. Qué Sí, increíble. Pues muchas gracias, Jaime, por tu comentario. al contrario, a sus órdenes. Gracias. Y a ver, aquí tenemos otra mano levantada. A ver si ya estás. Redmi dice 9A. Es el teléfono, supongo. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, mucha gente se le va y pone levantar la mano, pero no. Cuando les damos el permiso ya no. Me parece que ya no, pero creo que aquí tenemos unas preguntas. Un segundo. Marta Ortiz de Rosas nos dice, Benjamín, muchas felicidades por tu plática. Marta y yo la disfrutamos mucho. Un abrazo desde Sydney, Australia. Qué padre. Y Jaime nos dice, yo fui al viaje con Benjamín. Súper, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. También en Facebook tenemos felicitaciones. Y quiero ver, aquí parece que hay alguien más ok, esto ya está. Vamos a ver en Facebook, felicitaciones, excelente tema, muy interesante, muchas gracias. A mí me interesa, voy a hablar por teléfono. Bueno, ya tienes a alguien que está interesado y seguramente vas a recibir muchas solicitudes, muchas preguntas sobre este viaje y bueno, sobre el tema en general. Yo quiero Yo, agradecerte. perdón, A ver, ¿puedo interrumpir? Perdón, sí, porque ¿quiere? ya encontré el micrófono, no lo Ah, encontraba. ok, sí, claro. Ok, soy Ariel Wolfowitz, estoy en el Eichel Ok, y la verdad soy una gran admiradora de Benjamín. Si algo lamento es pues ya tener una edad demasiado avanzada para
para ser parte de este viaje que se antoja extraordinario y siempre es un disfrute enorme, Benjamín, escucharte. De veras nos aportas mucho, pero independientemente de lo que nos aportas, es de una forma tan amena y tan grata que pues no tengo palabras para felicitarte. Soy tu fan, de veras, y quisiera saber nada más si lo van a subir a Facebook para insistir con las personas, porque yo lo estuve difundiendo entre conocidos míos que podrían ser susceptibles de interesarse. No sé si se conectaron, pero quisiera decirles si está en Facebook que lo pueden ver o en YouTube, no sé. Sí, señora, se queda grabado en Facebook, se transmitió simultáneamente con Zoom esta plática y posteriormente lo subimos también a YouTube. Ambas plataformas de la Keile tienen que entrar a la Keile y ahí van a ver la plática. Con muchísimo gusto, se queda grabada todo el tiempo. Gracias, un abrazo a Benjamín y para usted, Anita, y para Mónica, igual también con mucho cariño. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludos, Gracias a la Arielita. PIL de verdad por estas transmisiones. Gracias, muchas gracias. Saludos, Arielita. Saludos, Benjamín. Muchas gracias. Te queremos ver por aquí. El domingo las voy a ver. Ay, sensacional. Qué padre. Qué padre, pues eso puedes hacer también, Benjamín, dar una plática en el Eichel. Ya la di, Ah. les encantó. Ah, de ok. ahí nació la pasión cervantina, de esa plática. Ah, padrísimo, padrísimo. Pues qué bien. Yo de verdad les agradezco a todos que se hayan conectado a nuestras plataformas. Como siempre, tenemos pláticas, estamos buscando siempre cosas interesantes que a ustedes les puedan gustar. Y bueno, los invitamos. Mañana tenemos una plática también con nuestro ya conocido Reuben Sagui, que nos va a hablar de un tema súper actual y polémico, que es la UNRWA, la organización que ha dado tanto de qué hablar en esta época, así que ojalá puedan conectarse, es mañana a las 8 por esta misma plataforma de Zoom y de Facebook de la Keile. Y Benjamín, no me queda más que darte las gracias, de verdad, fue un placer escucharte. Sí, te digo que a mí ya me dieron ganas otra vez de leer El Quijote y voy a tomar muy en cuenta esto del viaje para ver si puedo recorrer contigo ese camino de Cervantes. Pues sí, nada más te digo, Carlos Fuentes decía que él lo leía cada Semana Santa, que se santifica leyéndolo. No, bueno, pues muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y seguimos en contacto, ¿ok? Aquí está Buenas el noches. teléfono de Benjamín. Ale, muchas gracias por pasar las diapositivas. Y bueno, pues Benjamín, mil gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Anita. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien.